Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Piden respuesta por su ser querido que falleció en Aruba desde Colombia. Información para los estudiantes que van a viajar a Holanda frente al seguro médico. Así se registró el atentado en contra del candidato presidencial Donald Trump. Desmanes y caos al inicio de la final de la Copa América. Argentina ganó una vez más la Copa América 2024. A esta hora y como todos los días me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a una emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero, esperando que cada uno de ustedes haya tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todos. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el llamado que está haciendo en este momento una familia desde Colombia, debido a que lamentablemente su ser querido, un hombre, falleció el pasado 6 de julio en la isla. En primer instante se había dicho que al parecer había sufrido un ataque al corazón. Sin embargo, su familia quiere que esclarezcan la situación y les den la información verídica. El pasado 6 de julio, lamentablemente, un hombre perdió la vida en su lugar de trabajo. La ambulancia y la policía en ese día se dirigieron con urgencia a unos condominios que están construyendo en la avenida Irosquín Boulevard. Este es un edificio en construcción muy cerca del Hotel Embassy Suites. A la llegada de la ambulancia, entraron inmediatamente en acción. En el sitio, según lo que indicaron, vieron a este hombre en el suelo que no estaba dando señales de vida. Iniciaron el proceso de reanimarlo y más unidades de la ambulancia se presentaron. Sin embargo, a la final, ellos no lograron encontrarle el pulso y decidieron parar de hacerle todos los primeros auxilios. El señor Carlos Eduardo Consuegra falleció a sus 54 años de edad. Sin embargo, su familia desde Colombia pide esclarecimiento de los hechos que ocurrieron ese pasado 6 de julio. Su esposa tomó contacto con nosotros indicando que ellos piden el reporte de la ambulancia que lo atendió, que le dieron los primeros auxilios, que le hicieron el RSP. Ellos indicaron si de pronto le colocaron alguna inyección, choques eléctricos, algo que de pronto les dé la información verídica. Sin embargo, hasta el momento, según lo que ha indicado la esposa, les dieron el acta de defunción, pero no les han dado las causas exactas de la muerte del señor Carlos, y ellos como familia quieren no solamente descansar en paz, pero que también puedan conocer a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, porque, según la señora, en este video que ella recibió, una persona indica que al parecer tuvo un percance de salud y don Carlos se cayó y al momento de caerse fue cuando lamentablemente falleció. Sin embargo, la familia indicó que no les han dado la información exacta de las causas de la muerte del señor Carlos. Cambiando de tema, sabemos que muchos estudiantes van a continuar sus estudios en el exterior y muchos deciden viajar a Holanda. Para ellos, presten mucha atención a la siguiente información sobre lo que tiene que ver en los seguros médicos. El AZVEI tiene información para la cancelación de la inscripción a este departamento para aquellos jóvenes que van a estudiar en el exterior. Al momento en que salen, deben cancelar la inscripción primero en el censo. Al momento en que una persona, por ejemplo, se desinscriba del censo, el AZVEI recibirá esta información automáticamente en su sistema y cancelará el nombre. Para que la persona se quede de pronto asegurada durante los días que todavía estará en Aruba, deberá enviar la siguiente información a clantonservices@uoazvei.aw, el ticket del viaje y la copia del pasaporte. Si acaso el joven tiene alguna complicación de salud, podrá utilizar el AZVEI app. Al momento en que se cancela pero no va a ir más, en ese caso que por ejemplo un joven cancela, o sea, es decir, se desinscribe del censo, el AZVEI, el plan, cambiará por cualquier motivo. Por ese motivo es importante que se vuelvan a inscribir lo más pronto posible, tanto al censo como también al AZVEI. Hacer esto rápido, porque al momento en que se inscriben al censo por medio de una petición, también recibirán allí ya la certificación. Hay que tener en cuenta que si no se inscriben de inmediato al censo y el AZVEI, los gastos médicos inesperados durante el periodo que no estén inscritos o asegurados correrán por sus propios medios. Y el momento en que, por ejemplo, van a vivir de vuelta para Aruba y que ya se sabe
acabe definitivamente esto, deberán de recordar que deberán cancelar desde el país el cual están llegando su inscripción al censo. A la llegada acá a la isla se inscribirán también al censo y al Asset Fee. El pasado sábado en horas de la noche, muchos acá en Aruba fuimos testigos de un destello de luz increíble que pasó por nuestro cielo. Sin embargo, frente a este suceso increíble que pareciera que fuese como un meteorito, sin embargo las autoridades concernientes no han dado información. Este pasado sábado muchas personas fuimos testigos de un destello que se vio en el cielo, una luz potente y brillante cruzando por todo nuestro cielo. Sin embargo, mientras que en Aruba las autoridades encargadas tanto con el tiempo como los asuntos que resguardan de pronto alguna situación como esta, en Curazao el servicio meteorológico sí comunicó el fenómeno que allí pasó por Aruba, Curazao y Bonaire el sábado en la noche. Ese día muchas personas fueron testigos de una bola como de fuego que pasó por todo el cielo iluminándolo. La primera impresión que se dice era que podría tratarse de un meteorito que entró a la atmósfera y después empezó a desintegrarse. Sin embargo, al final se escuchó un fuerte sonido que hasta los animales que se encontraban allí en el área lo escucharon. Hasta el momento no se ha dado la información exacta y las causas de lo que fue este fenómeno. Lo que sí fue que muchas personas en Aruba lo presenciamos. Y empezamos nuestra ronda internacional con el atentado que sufrió el expresidente de los Estados Unidos, actual candidato republicano Donald Trump, en un mitin que tenía frente a sus seguidores. Se había acabado de subir al podio para poder hablar frente a diferentes temas, cuando allí lamentablemente bajo un francotirador allí le hicieron este atentado. Él sufrió no solamente en la parte de la oreja y se ven imágenes ensangrentado, pero también las autoridades dieron de baja al francotirador. Durante la madrugada de este domingo, los miembros del FBI a cargo de la investigación sobre el posible atentado de muerte en contra de Donald Trump, como han denominado lo que sucedió este sábado en Butler, Pensilvania, identificaron al sospechoso que fue dado de baja por los miembros del servicio secreto. Se trata de Thomas Matthew Crooks, de 20 años, un residente del área de Pensilvania que, de acuerdo a las autoridades, se encontraba en un edificio cercano al lugar donde eventualmente se registró este tiroteo que llevó a la muerte de una de las personas que estaba en el evento. 2 más están heridas en condición crítica. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió una herida de bala en la oreja del lado derecho y durante esta mañana envió un nuevo mensaje en su plataforma de redes sociales asegurando que agradecía a las personas que le han enviado mensajes y también las oraciones, asegurando que tan solo Dios permitió que él no terminara muerto, mientras que al mismo tiempo indicó que él no tiene temor y que seguirán adelante con su campaña. La investigación avanza a esta hora. El sospechoso era un hombre registrado como republicano en el estado de Pensilvania. Sin embargo, se sabe que habría dado donaciones, por lo menos en una ocasión, a un grupo demócrata. Todavía no hay claridad, de acuerdo a las autoridades, cuál fue el motivo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajó desde su casa de playa en Delaware anoche aquí a la capital, a la Casa Blanca, donde también se confirmó que finalmente había hablado por teléfono con el expresidente Donald Trump, quien se encuentra en su residencia de Nueva Jersey. Se espera que participe en la convención republicana durante esta semana, mientras han cancelado los eventos de campaña programados para este día en Michigan. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Telearuba. Entre tanto, en la selva del Darién sabemos que pasan miles y miles de migrantes, bien sea por los ríos, por la selva y demás. Sin embargo, las autoridades en Panamá están preocupadas por la cantidad de basura que dejan los migrantes a su paso, no solamente dañando el medio ambiente de la selva, pero también de los ríos. Y lo que ha dicho el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, es que están ahora planificando
cómo se reforestará y se sanearán no solo los ríos, sino también los bosques en la selva del Darién, por la que diariamente transitan miles y miles de personas. Incluso según un informe del Ministerio de Ambiente, se calcula que cada migrante irregular deja en esa selva unas 20 libras de desechos durante su viaje por la zona, que dura un promedio de 5 días aproximadamente, y que llegan a comunidades de recepción de 2.500 a 3.500 migrantes, por lo que este número podría estar aumentando este año. Pasos a seguir: evaluar el daño y un plan de limpieza. ¿Un plan de limpieza que contempla, señor ministro? Estamos hablando de una selva inhóspita que, bueno, está llena de basura ahora. Así es, imagínate, ríos prístinos como el río Tuquesa, totalmente contaminado con plásticos, heces fecales, hasta cadáveres. Todo esto es terrible, pero estamos evaluando cuánto es el daño ambiental actual y lo que va a costar, y esperamos hacerlo con personal del área y las comunidades que están ahí, para poder contratarles y que nos ayuden a limpiar todas estas áreas y llevarlas nuevamente a como estaban antes del paso ilegal. Esto combinado con frenar una vez y por todas esta catástrofe humanitaria y ambiental. Y tan solo este año, según los informes oficiales, son cerca de 200.000 los migrantes que hayan pasado por la selva de El Darién. Cambiando de tema, el próximo 28 de julio, más de 21 millones de venezolanos se van a acercar a las urnas para poder decidir el futuro político de su país. Sin embargo, muchos que viven en el extranjero están preocupados porque no lograron inscribir su cédula, como le pasó a muchos en Chile. Más de 21 millones de ciudadanos venezolanos están llamados a las urnas el domingo 28 de julio, elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro pretende seguir al mando del país. Los comicios también se llevarán a cabo fuera de las fronteras de Venezuela, con 69.000 personas inscritas en el extranjero. De ellos, 2.659 están habilitados para sufragar en Chile. La permanencia definitiva y el pasaporte fueron los principales obstáculos para poder actualizar los datos en el exterior de muchos venezolanos que están en Chile. Es la denuncia de la oposición a Maduro ante el actual proceso electoral. Se estima que 532.000 personas procedentes de Venezuela residen en Chile, pero solo el 0,4% está habilitado para votar. Nos solicitaban el pasaporte venezolano vigente, que es costoso y es inaccesible en cuanto a citas para poderlo obtener. Y también nos solicitaba la permanencia definitiva en el país de acogida. Según estimaciones, 600 venezolanos fueron incluidos al padrón electoral desde 2018. Dirigentes en Chile acusan a la embajada por complejizar el proceso de inscripción más allá del pasaporte al día y la residencia, también con un tope de 50 inscripciones al día y solo en 2 semanas. Una gran particularidad en Chile y también en el exterior es que el voto es manual. Allí debemos rellenar la selección de la preferencia. Hay un óvalo, colocar una X allí en la selección de la preferencia. En Venezuela el proceso es automatizado, acá es manual. Y por eso creen que el proceso será lento y engorroso. Cambiando de tema, el calor está marcando nuevos récords en los Estados Unidos. Allí las autoridades se encuentran preocupadas por el excesivo calor que está haciendo, que sobrepasa si se compara con el año anterior. El informe es de La Voz de América. Cerca de 42 millones de personas permanecen bajo alerta por calor extremo que persiste en el occidente y centro de Estados Unidos, según el Servicio Nacional de Meteorología. Residentes en Portland, Oregon, donde el termómetro marca casi 38 grados Celsius, buscan aire acondicionado para sus viviendas, algo que nunca pensaron necesitar, mientras que en una localidad de Henderson, en Nevada, donde las temperaturas han alcanzado los 48 grados Celsius, los bomberos salvan vidas con cápsulas polares. Pacientes que presentan un golpe de calor van a tener temperaturas corporales internas de 40 grados centígrados, presentan deficiencias en el sistema nervioso central y en ese momento están en un estado de shock extremo. Entonces, cuando nos llaman para atender a esos pacientes, queremos bajar la temperatura corporal de manera controlada. Con las cápsulas polares lo podemos hacer. Los coletazos del huracán Beryl tienen a cerca de 1 millón de personas sin electricidad en Texas, que además batallan con el calor extremo. Y en Vermont, una persona perdió la vida a causa de las inundaciones. En Nueva York, trabajadores al aire libre literalmente sudan la gota gorda. Más que nada por las mangas y guantes, porque como luego a veces pasamos, ¿qué será? 6, 7 horas trabajando
en el sol. Junio rompió récords de calor y julio se perfila como uno de los meses más calientes registrados. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La menopausia y sus efectos sigue afectando a más mujeres. Así vivieron en Aruba la final de la Copa América. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lift. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Bucci, bancune! O Aruba danos sushi isleta, pasigi cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba dushi te daban unin y ayuda, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte se estar aportando, cultura per futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, con lo que día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa' felicidad. Maida, el gas control ya llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywa. Bye-bye. Aí llega, mas bispo te mata não. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bate monte bom? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa a minha cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que más y más mujeres cuando llegan a cierta edad sufren de la menopausia, pero esto también tiene que ver con algunos factores como la alimentación, la falta de sueño y demás. Pero ¿cuáles son los síntomas y también cuáles son los tratamientos que se tienen? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La menopausia y el ganar peso parece que van de la mano, una queja frecuente entre las mujeres que están entre los 40 a 50 años. La ganancia es de 1,5 libras por año, que puede no parecer mucho, pero que su acumulación puede llevarnos a sentirnos mal con nosotras mismas. Durante esa etapa de la vida, 60 a 70% de las mujeres ganan peso. ¿Cuál es la razón? ¿Hormonal? Todo esto tiene que ver con estilos de vida y también con la parte hormonal. Ya sabemos que a través de la vida la mujer va perdiendo sus hormonas y no necesariamente tiene que llegar a la menopausia para tener esa deficiencia hormonal. Ya se ha visto que la deficiencia de testosterona puede aumentar el depósito de la grasa abdominal. Por lo tanto, hay muchas pacientes que están flacas, pero dicen que tienen esa pancita y ese chichito.
¿Por qué ocurre? Porque ya el nivel de la testosterona va bajando. Ese peso extra en la zona del abdomen puede traer consigo condiciones metabólicas como problemas con la presión arterial, colesterol y niveles altos de azúcar en sangre que nos predisponen a riesgo cardiovascular. Cuando la tiroides está baja, tiende el paciente a aumentar de peso. A medida que va pasando el tiempo también, si tenemos deficiencia hormonal, puede aumentar la resistencia a la insulina, por lo tanto hay pacientes que desarrollan diabetes tipo 2 y ese diabetes tipo 2 está asociado con obesidad también. La menopausia es un proceso normal que ocurre en las féminas al pasar el tiempo y muchas experimentan síntomas vasomotores, que son los sofocones o hot flashes, que pueden acelerar la frecuencia cardíaca y alterar el sueño. Se sabe que ello ocurre en el 80% de las féminas con menopausia y pueden durar una década. Y hablemos de la Copa América, esta final entre Argentina y Colombia, quien lamentablemente pues allí se desencadenaron caos y desmanes frente a muchos hinchas que, a pesar de que no tenían su entrada, se saltaron las bardas y la seguridad para poder ingresar al estadio. Esto hizo que el partido se retrasara. Personas con camisetas de la Selección Colombia intentaron saltar todos los controles de seguridad. Sin más remedio, la policía y la seguridad del estadio tuvieron que recurrir a la fuerza, en muchos casos, para detener esta marea de colados. Ante este escenario caótico, las autoridades decidieron cerrar las puertas momentáneamente y corrieron la hora del partido. Queremos informarle que el juego está detenido. El juego está detenido hasta que aquella fanaticada que está fuera del estadio, que no tiene boletos, se retiren. Así que, por favor, si son fanáticos del juego, están en nuestro estadio esperando que empiece el juego y no tienen boletos, este es el tiempo para retirarse. Las imágenes en redes sociales lo decían todo. Como en muchas oportunidades lo han hecho en conciertos, desadaptados trepaban las rejas buscando entrar. Totalmente inaceptable. Esta imagen es viral también hoy, colados entrándose por el ducto del aire acondicionado. Entonces cuando llegamos nosotros acá, tenían la reja la tenían cerrada, no dejaban entrar a nadie, pero había un montón de gente. Apenas abrieron la reja, la gente empezó a entrar así a lo loco, sin que checaran las entradas, sin chequeo de seguridad, entonces nosotros mejor nos quedamos acá afuera. Está muy bueno el ambiente y todo, pero pues la organización no sé qué pasaría. Inclusive yo perdí mis tiquetes, se me perdió mi celular porque ahí me quedaron los tiquetes. Estas otras grabaciones también dejan mucho que desear, regando comida en todas partes. ¿Y qué decir de la manera como quedaron, por ejemplo, las escaleras eléctricas? Oh my God. En uno de los ingresos al estadio. Oh my God. El caos, los desmanes y los problemas logísticos en la final de la Copa América empañaron definitivamente la fiesta del fútbol. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Sin embargo, y frente a todo este caos que se vivió antes de empezar el partido y a pesar de que más o menos 1 hora y 20 minutos después de la hora inicial arrancó este juego que dejó a Argentina una vez más como el gran finalista y también el ganador de la Copa América 2024. A pesar de eso, nos tenemos que sentir muy orgullosos porque la Selección Colombia hizo un excelente papel. Esta sección fue patrocinada por Cerveza Chill. Argentina acabó con la ilusión del título de Colombia. Con 1-0 se alzó el gran trofeo de la Copa América. Los argentinos ganaron el primer en el tiempo extra con un gol de Lautaro Martínez, quien definió de forma acertada ante la salida de Camilo Vargas. Los nuestros no pudieron reaccionar.
Este gol al minuto 111 terminó ayer domingo con las aspiraciones de la Selección Colombia, que quedó subcampeona de la Copa América 2024. Con un marcador de 1-0, Argentina se alzó con el título y dejó con las ganas de celebrar a los colombianos en este estadio. Los dirigidos por Lionel Scaloni, que no tuvieron a Lionel Messi desde el minuto 63, defendieron su corona. Allí, en la ciudad de Miami, al final fue disputada al máximo, con dos equipos que se dispusieron de sus mejores armas en pro de marcar la diferencia y alzarse con el máximo trofeo entregado por la Conmebol. A pesar de las posibilidades de anotar de ambos, sin embargo no lo lograron hasta el minuto 111, que bajo el pie de Lautaro Martínez le dio el gran campeonato, el número 1, la Copa América a Argentina. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y como era de esperarse, tanto fanáticos de Argentina como también de Colombia se dieron cita en muchos puntos importantes acá en Aruba, celebrando, disfrutando, unas caras de tristeza, otras caras de felicidad. Hacemos un recuento por la jornada de ayer. Desde el momento en que la Selección Colombia pasó a la gran final de la Copa América, muchas personas empezaron a buscar su camiseta para de esa forma vestirla ayer domingo y de esa forma poder ilusionarnos con la final de la Copa América 2024, después de que Colombia hacía muchos años no estaba también en la final. De esta manera, desde tempranito, muchas personas empezaron a llegar a distintos lugares alrededor de la isla. Sabemos que había una gran fanaticada de muchas personas que seguían a Argentina, Lionel Messi y la escaloneta. Sin embargo, la mayoría de personas que estaban allí en los distintos lugares alrededor de la isla estaban vestidas de la camiseta de Colombia, es decir, amarillo. A pesar de que fue un partido con muchas emociones, sin embargo, allí fue la selección argentina la que se llevó el gran título. A pesar de esto, muchas personas con sus rostros tristes, ya después, finalizando este gran encuentro de la Copa América, se dirigieron a sus hogares, no solamente con la ilusión ya desvanecida, pero también con un gran orgullo por lo que representó hacer parte de la final de la Copa América y también por el desempeño de la Selección Colombia. Durante esta temporada de la Copa América también vimos cómo el comercio se vio beneficiado, porque fueron muchas las personas que decidían ir a verlo en las grandes pantallas que también estuvieron alrededor de la isla. Estos locales comerciales con un tremendo ambiente también lograron disfrutar y recibir a los cientos de presentes que estuvieron disfrutando de la Copa América. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wingo y nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix. ¿Listo para experimentar un emocionante viaje a Colombia? Wingo le ofrece a los residentes de Aruba rutas directas a Bogotá, Medellín y Cali. Nos vamos a Colombia. Visiten hoy mismo www.wingo.com para reservar sus tickets, o también podrán visitar para más información www.airportaruba.com. Nos vamos a disfrutar diferentes ciudades, entre ellas Medellín, Cali o Bogotá, gracias a los vuelos semanales que tiene Wingo. Y los dejo en nuestra emisión de hoy lunes con los detalles de la presentación de la colombiana Shakira en el entretiempo de esta final de la Copa América 2024, que como era de esperarse, deslumbró. Shakira es para muchos la reina de los eventos deportivos, algo que fue confirmado por los espectadores en la final de la Copa América, quienes por primera vez vieron un espectáculo del medio tiempo en la cual la colombiana se llevó las miradas. El talento nacional brilló en la cancha del Hard Rock Stadium de Miami, no solo por los jugadores de la Selección Colombia, sino también porque en la apertura Karol G entonó con orgullo el himno nacional, y también después del primer tiempo y por primera vez en la historia se vivió un show que se asemeja a los icónicos de la NFL. Shakira, la encargada de llevar adelante el espectáculo, vestida de plateado y con animaciones que ilustraban su actual era, la de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira deleitó a los espectadores que sintonizaron la final de la Copa América. Un poco más de 7 minutos y 4 de sus reconocidas canciones le tomaron a Shakira robarse el corazón de los fanáticos del fútbol.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.